Estimados suscriptores, bienvenidos al módulo de lecciones que produce la revista Actualidad Empresarial. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del régimen de retenciones del IGB, el cual vamos a abarcar sus requisitos, su definición, los requisitos formales y demás obligaciones tributarias que están, vinculados los agentes de retención. Veamos el tema. Bien, comenzamos. El régimen de retenciones del IGB. Como todos sabemos, el régimen de retenciones del IGB es un anticipo de un impuesto, básicamente para asegurar la recaudación. La base legal de este régimen está en la resolución de superintendencia número 037-2002-SUNAT, el cual vamos a desarrollar sus principales partes. ¿Cuáles son las condiciones previas? Las condiciones previas están establecidas en el artículo 10 del Código Tributario. El agente de retención es aquel sujeto que por razón de su actividad, función o posición contractual está en posibilidad de retener tributos y entregarlos al acreedor tributario. También este agente de retención debe ser designado por ley. En su defecto de la ley puede ser designado mediante decreto supremo y adicionalmente por la administración tributaria, a los que considere puedan efectuar la retención. La administración tributaria generalmente designa a un agente de retención. Este agente de retención es el cliente, es el usuario de los servicios. Y acá podemos deducir un punto muy importante. El régimen de retenciones no está en función a determinada lista de servicios, a determinada lista de bienes, sino en función a un monto, a una operación que esté grabada con IGB. Por eso, en el régimen de retenciones del IGB, cuando a un usuario, un adquiriente de bienes, un cliente finalmente, es designado agente de retención sobre los pagos que realiza a sus proveedores de bienes, a sus prestadores de servicios, se le aplicará una retención. ¿Ok? Ahora, se aplica a los proveedores en las operaciones de venta de bienes, siguiendo la presentación. Primera venta primera venta de inmuebles, prestación de servicios y contratos de construcción, grabados con el IGB. Salvo cuando el pago sea igual o inferior a 700 soles y el monto de los comprobantes involucrados en el pago no supera dicho importe. El proveedor está obligado a aceptar la retención. Es decir, basta que una operación esté grabada con IGB mediante un comprobante de pago y que el monto sea mayor a 700 soles, el cliente designado agente de retención en el momento del pago tendrá que retener un porcentaje. Y el proveedor de bienes o prestador de servicios está obligado a aceptar la retención. Con respecto a las notas de débito y notas de crédito, ustedes saben muy bien que las notas de débito básicamente tienen dos funciones. Una para reconocer costos posteriores, ajustes de valor de una factura previamente emitida. Digamos que una factura se emitió por 1000 soles, pero en realidad el costo real era 1200. Por lo tanto, mediante una nota de débito se adiciona y se cobra los 200 soles grabados con IGB. Y la otra función es que las notas de débito es para cobrar montos reparatorios que no están grabados con IGB. En este caso nos estamos refiriendo a aquellas operaciones de ajuste de valor donde sí está grabado con IGB. ¿Okay? Y las notas de crédito, como ustedes saben, son para revertir operaciones, anular la operación o hacer descuentos o otorgar bonificaciones al
al cliente. ¿Cómo juega en el régimen de retenciones? Para efecto de aplicar la retención se debe considerar las notas de débito. ¿Qué significa eso? Que si el proveedor de bienes o prestador de servicios emite una factura, digamos por 800 soles mayor a 700 soles, y luego debe emitir una nota de débito porque en realidad hubo costos posteriores grabados con IGB que redundan en que el valor total de operación, digamos, es 1000 soles, entonces emite la nota de débito por la diferencia, 200. La pregunta es, ¿tendría que comprender la retención? Sí, la tiene que comprender. En el caso de las notas de crédito emitidas con posterioridad a la retención, no modificarán los importes retenidos ni da derecho a devolución por parte del agente de retención, pudiendo aplicarse operaciones a las que no se han efectuado retención. Esta última parte es relativa desde el punto de vista teórico y legal, digamos, es consecuente, pero desde un punto operativo no es tanto, ¿no? Dado de que ahora las facturas son electrónicas, los comprobantes de retenciones son electrónicos y las notas de crédito también se pueden emitir en forma electrónica. Entonces, hay un poco que identificar, digamos, y hacer el descuento es un poco, digamos, complicado. Ahora, estos clientes pueden estar designados y excluidos como agentes de retención. La designación y exclusión se efectuará mediante resolución de SUNAT y podrán ser difundidos adicionalmente por cualquier medio que considere conveniente. La condición de agente de retención se acreditará mediante el certificado de agente de retención que entrega la SUNAT. También dentro del régimen de la designación y exclusión de agentes de retención, los agentes de retención designados retendrán a los proveedores a partir de la fecha indicada en la resolución que lo designe como tal, inclusive por los pagos efectuados por operaciones realizadas con anterioridad a su designación como agente de retención. Asimismo, los excluidos como agentes de retención dejarán de retener por los pagos efectuados a partir de la fecha en que opere su exclusión, y generalmente la exclusión se establece expresamente la fecha desde cuando ya son excluidos. Dentro de este abanico de posibilidades de retener toda operación mayor a 700 soles, hay exclusiones. Es decir, el agente de retención no le va a poder retener a su proveedor de bienes o prestador de servicios por facturas mayores a 700 soles. Por estas condiciones, por ejemplo, ¿en qué casos no se retiene? Las realizadas con proveedores que tengan la calidad de buenos contribuyentes. Lo recomendable acá es siempre que el proveedor, ¿no?, o prestador de servicios comunique, ¿no?, cuando emita la factura que es buen contribuyente para que no le realicen la retención. También las realizadas con otros sujetos que tengan la condición de agente de retención. Un agente de retención con otro agente de retención no pueden hacerse retenciones. También en las cuales se emita documentos autorizados, ¿no?, regulados en el numeral 6.1 del artículo 4 del reglamento de comprobantes de pago. Tampoco se aplican retenciones en las que se emitan boletas de venta, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras respecto de las cuales no se permite ejercer el derecho al crédito fiscal. No está discriminado el IGB. ¿Okay? También en la venta y prestación de servicios respecto de los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, el reglamento de comprobantes de pago no exista la obligación de otorgar comprobantes de pago. Un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de, digamos, de canje por garantía. Usted compra un bien, digamos, en Iraoka o un centro comercial por departamentos y le dicen, tiene una garantía de 1 año. ¿Qué pasa si a los 2 meses no funciona bien? Entonces usted dice, bueno, aplico mi garantía, ¿no? Salvo que existan exclusiones, y uno tiene que observar, finalmente le hacen el cambio. Por ese cambio, ¿no?,
por ese cambio, por ese canje entre su bien que lo devuelve y le dan otro, por esa operación no se emite comprobante de pago y por eso no se va a aplicar retenciones. Otro supuesto es en los cuales opere el sistema de tracciones. La regla es, si la operación está sujeta al sistema de tracciones y simultáneamente está sujeto a retenciones del IGB, prima la de tracción. Ya no se aplica retenciones. ¿Qué sucede si, valgan verdades, se aplicó la retención? Eso no significa que se libere de la obligación de efectuar la detracción. No, necesariamente va a tener que cumplirse. ¿Y qué pasa con el comprobante de retención? Lo recomendable y práctico es darle su curso natural, aplicarlo como crédito, ¿no? El proveedor o prestador de servicio lo aplica como crédito, no hay ningún problema. ¿Okay? Y por último, las realizadas por unidades ejecutoras del sector público que tengan la condición de agente de retención. Tampoco se realiza retenciones. Y en el caso también de aquellos que tienen la condición de agentes de percepción del IGB, tampoco se realiza la retención. Ahora, la tasa actual es del 3% de la suma total que quede obligado a pagar el adquiriente, usuario o quien encarga la construcción, incluidos los tributos que gravan la operación. El proveedor está obligado a aceptar la retención en todos los casos y exigir, eso sí, su respectivo comprobante de retenciones del IGB. Siempre hay que tomar en cuenta la opinión de SUNAT. Este informe número 209-2008 SUNAT establece que en el caso de la prestación de servicios de hospedaje o expendio de comidas y bebidas en la que se cobre recargo al consumo, dicho concepto integra el importe de la operación sobre el cual se aplica el 3% de la retención del IGB. Momento en que se efectúa la retención. En síntesis, en el momento del pago. Y si es efectuada por un título valor, una letra, siempre se va a tener que concentrar en el momento del pago. La retención se efectúa en el momento en que se efectúa el pago, es decir, la retribución parcial o total del proveedor. Si la retribución es en especie, se considera el pago al momento en que se pone a disposición el bien o bienes. En la compensación de acreencias, el pago es al momento en que se realiza la compensación. También, en caso que el pago se efectúe a un tercero, se debe emitir y otorgar el comprobante de pago al proveedor. Perdón, el comprobante de retención. En el caso de pagos parciales, la tasa se aplica sobre cada pago. Es decir, la factura puede tener un monto, digamos, de 2.000. Y los pagos que se realizan pueden ser de 700, 700 y 600. ¿Okay? En todos los casos, al momento de otorgarse, se otorgará el comprobante de retención a aquellos que superen el monto de 700 soles. En el caso de pagos parciales, la tasa se aplica sobre cada pago. ¿Okay? El informe número 262-2002 SUNAT para efectos de la retención cuando el pago es con cheque se entiende como fecha de pago en la fecha en que se ponga a disposición del acreedor la retribución. Esto también implica los cheques, por ejemplo, hay cheques que se emiten de forma diferida, en la fecha del diferimiento, en ese momento se entenderá el pago y por lo tanto la emisión del comprobante de retenciones del IGB acreditando la retención. Lo recomendable es que cuando se emiten estos títulos valores, se debe descontar el monto del 3%, es decir, una letra tiene que ser emitida al 97% del valor total de la operación. El 3% ya se reserva, ¿okay? Cuando, por ejemplo, un cheque de diferimiento y al momento en que se produce la fecha del diferimiento del cheque, se emitirá el respectivo comprobante de retención porque se entiende el pago, se produce el pago.
Otro informe, el informe 122-203 UNAS, sea cual fuera la modalidad de pago, incluyendo el pago con letra de cambio, el obligado a efectuar la retención será quien realiza dicho pago, esto es, el comprador aceptante del referido título valor, reafirmando la misma regla que hemos mencionado. Para realizar la retención en caso de operaciones en moneda extranjera, se convierte en moneda nacional con el tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la SBS en la fecha de pago. Siempre, como pueden observar, el momento clave siempre va a ser la fecha de pago. Y por último, dentro de las infracciones y sanciones tenemos el numeral 3, artículo 177 del Código Tributario, no efectuar retenciones salvo que la gente cumpla con pagarlo dentro del plazo. Tiene una sanción del 50% de tributo no retenido y se aplica el régimen de gradualidad al 90%. El numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario, no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos, también el 50% de tributo no pagado. Se aplica el régimen de gradualidad al 95% en tanto lo subsane antes de cualquier notificación de SUNAT. Y el numeral 1, artículo 176 del Código Tributario, por no presentar la declaración dentro de los plazos establecidos. Una UIT y se aplica la gradualidad del 90%. Y por último, el informe número 067-2004 SUNAT establece que cuando el contribuyente cumple con el pago oportuno del IGB, la Administración Tributaria no podrá emitir resolución de determinación al agente de retención. Le podrá aplicar la multa respectiva por no efectuar la retención, ¿no? De acuerdo al numeral 13, artículo 177 del Código Tributario. Bueno, esto es todo lo referente al tema del régimen de retenciones. Los invitamos a seguir visualizando nuestras siguientes producciones. Conmigo será para una próxima oportunidad. Muchas gracias.